Soy Dalí y los saludo desde su noticiario Expresiones de la Revolución Mexicana. Para conocer algunos indicadores económicos basta y sobra saber sobre las condiciones de trabajo para el obrero mexicano, que son pésimas. Mire usted, se le asignan generalmente las faenas más rudas y peor remuneradas, en infinidad de ocasiones que trabaja con obreros de otras razas. Desempeñando idénticas labores, recibe salarios inferiores y se le sujeta a humillaciones. Por ejemplo, no se le permite asociarse ni comer en la mesa en que comen ellos. A cada momento y en cada incidente de la vida diaria se le ha de demostrar que es de raza inferior. Y en nuestra sección de política informamos el programa del Partido Liberal Mexicano, el cual tiene como principales propósitos la reducción del periodo presidencial a 4 años, la supresión de reelección para presidente y gobernadores de los estados. Además, propone la abolición de la pena de muerte. Vamos a comerciales y regresamos. Con Molcajete El Mezquital tu comida no quedará nada mal. Aprovecha el descuento de temporada revolucionaria y cómpralo por solo 3 pesos. Nada más bello y radiante que lucir un cabello brillante con el champú de nopal de Vida Sazón. Adquiérelo en tu tienda de raya. Vamos a nuestra sección de deportes con Joar. Buenas noches. El Pachuca tenía que viajar en una camioneta de redilas que consiguieron en la mina de Santa Gertrudis para jugar contra el Reforma Athletic Club, equipo de Guadalajara, pero solo cabían 10 jugadores, sacaron unas varitas y Fred Williams perdió, así que tuvieron que buscar otro medio de transporte. Para no dejarlo solo, Alfred Crowley, líder y capitán, decidió irse con él a caballo, y en el trayecto fueron detenidos por zapatistas que pensaron que eran gringos. Uno de los encargados de fusilarlos se dio cuenta que eran jugadores del Pachuca Athletic Club. Les quitaron los caballos, pero los acompañaron varios kilómetros y los liberaron en la sierra. Tardaron 6 días en regresar a Pachuca. Cuando llegaron, Fred lloró y Crowley le preguntó si ganaron o perdieron. Lo que tienen que batallar nuestros jugadores. En fin, vamos a temas más agradables de la farándula. La madrugada del 18 de noviembre de 1901, una redada en la colonia tabacalera escandalizó a la sociedad mexicana, pues en plena dictadura de Porfirio Díaz, la policía irrumpió en una fiesta privada de la calle de La Paz, en el centro de la Ciudad de México, y se llevó detenidos a 41 hombres, la mitad iban vestidos con ropa de mujer, por lo que el revuelo llegó hasta el propio Palacio Nacional. Lo llamaron el baile de los 41. Y aunque el nombre de la mayoría de los asistentes ha quedado oculto para la historia, aquella detención masiva hizo tambalear los cimientos de la sociedad porfirista. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ven al Palomar Don Omar. Somos un servicio de mensajería. Solo tienes que escribir tu mensaje, remitente y destinatario, y nuestras palomas lo entregarán más rápido que en tren. Esta noche tenemos un reportaje en nuestra sección de crónicas, que es un trabajo de mi compañero Machuca. Bien, pues la Revolución Mexicana yo realmente no la viví, más que por crónicas de mis abuelos, de los ancestros. Mi abuelo, don Hilario Melitón Basurto Varela, fue originario de San Miguel de las Piedras. Ahí nació en el año de 1895, por lo cual muy joven le tocó vivir la revolución. Fue producto de la educación, pues aquella que se dice la letra con sangre entra, por lo cual, pues muy obediente a los padres, muy obediente a la sociedad, se consideran personas educadas. Sin embargo,
aprendían en 2 años de estudio, de escuela, aprendían todo lo que necesitaban para la vida. Muy joven se fue a la Ciudad de México a trabajar al acueducto de Xochimilco, y ahí fue cuando lo agarró realmente la Revolución Mexicana. El gobierno empezó a reclutar a jóvenes. Él tenía 17 años cuando prefirió, en lugar de ser reclutado por el ejército para ir a pelear contra los rebeldes al norte del país, prefirió darse de alta en el ejército junto con uno de sus amigos de acá de San Miguel de las Piedras. Los dos se fueron y tenían aproximadamente 18 años. El coronel, cuando los vio, realmente consideró que eran demasiado jóvenes como para mandarlos al frente de guerra, por lo cual optó por detenerlos en la Ciudad de México como sus ayudantes. Ellos ayudaban realmente a la gente, a los heridos que llegaban en carretas o bien en el tren, en los vagones del tren. Muchos de ellos morían, y de ahí tuvieron que realmente despojar de sus pertenencias, porque consideraban que no era correcto mandarlos con sus pertenencias. Realmente me comentó mi abuelo que él juntó 2 bolsas de monedas de oro, con las cuales posteriormente se regresó a San Miguel de las Piedras. Claro, después de 2 años de estar dado de alta en el ejército en la Ciudad de México, regresan él y su amigo a San Miguel de las Piedras con el dinero que habían juntado de los muertos que les había tocado ayudar en la Ciudad de México. Ahí a la altura de Huehuetoca les tocó una balacera del ejército contra los rebeldes. Ellos se integraron a los rebeldes, dado que habían desertado y se habían traído los Mausers del mismo ejército. Ellos participaron con la gente de ahí del pueblo de Huehuetoca para defenderse de los federales, del ejército federal. Posteriormente llegan a la ciudad de Tula y al pueblo de San Miguel de las Piedras con el dinero. Mi abuelo en lo particular optó por comprar tierras, las cuales, aparte de las que ya se tenían por tradición, porque los Basurto llegaron de la provincia de España, de las provincias de España aquí unos años antes, y era el tiempo del latifundio. Él consiguió comprar aún un poco más de tierras, las cuales están y se encuentran actualmente en San Miguel de las Piedras. Desde luego, estas tierras, cabe aclarar que eran las más productivas. Mi abuela en lo particular en ese tiempo conoce a mi abuelo, y mi abuela nos contaba que cuando venía la revolución, los soldados revolucionarios o los rebeldes revolucionarios tenían la costumbre de pasar a los pueblos no solo por comida, o sea, pedían apoyo de animales, reses, para mantener a todo el ejército, puesto que nos comentó que venían por el Camino Real desde el norte hacia el centro de la República, y eran columnas grandísimas de rebeldes que pasaban y a los cuales había que darles de comer. Pero no solo venían por comida, sino también por las muchachas del pueblo, las mujeres del pueblo, se las llevaban. Mi abuela me contaba que se escondió ella dentro de unas costales de maíz. Ahí duró 3 días encerrada hasta que no pasaran todas las huestes de los rebeldes, y ya que pasaron, volvió a salir mi abuela. Salió y nuevamente continuó su vida normal. Del pueblo de San Miguel se llevaron a 2 mujeres, a 2 jovencitas,
Una de ellas se cuenta que sí regresó al pueblo, no le gustó la revolución, y la otra pues se adaptó a la revolución. En general la crónica, pues la crónica no es exactamente de San Miguel de las Piedras, donde pasaron los revolucionarios, sino más bien en el Camino Real que está en la hacienda de San Antonio, que viene hacia Tula, y ese Camino Real del cual todavía existen vestigios, donde pasaban las diligencias que iban de la Ciudad de México hasta el norte del país, que era El Paso, Texas, Ciudad Juárez, El Paso, Texas. En cuanto a los revolucionarios, pues pasaban directamente aquí por el Camino Real, pero iban a los pueblos, se acercaban a los pueblos a buscar no solo alimentos, sino, como ya dije, pues también gentes hacendados, los despojaban muchas veces de sus pertenencias, y también a lo que eran las chicas, las jovencitas que se podían, o que ellos mismos se llevaban. En cuanto a los hacendados, pues siempre destacaban, y en este caso destacaba la hacienda de San Antonio Tula, que fue hasta cierto punto saqueada por los revolucionarios, quienes en realidad pues no saqueaban todo, simplemente saqueaban las bodegas que tenían de maíz, trigo, que era lo que producía las tierras de la región de San Miguel de las Piedras y de la región en general, pues de la hacienda de San Antonio. De ahí se repartían ese maíz que le sobraba a la gente pobre del pueblo. En general creo que esta es la crónica que yo recibí de mis abuelos, y espero que pues esté ubicada en lo que se quiere para la crónica de la Revolución Mexicana. Gracias por su crónica. Regresamos contigo, Dalí, al estudio. Y para terminar, vamos a la sección de notas de interés. Veamos lo que viven las madres de los hombres y niños que reclutan para ir a la revolución. Es un relato verídico que vivió mi bisabuela en tiempos de la revolución. Vivían en México. Tuvo 5 hijas y 2 hijos. En ese tiempo existía la leva. ¿Qué era la leva? Que se llevaban a los niños de 10 en adelante a que pelearan en la revolución, y le llevaron a sus 2 hijos, uno de 12 y al otro de 16 años. Tomó a sus 4 hijas porque una ya estaba casada, y siguió al batallón donde se llevaron a sus hijos. Al chico lo pusieron de velador. Si oía cualquier ruido tenía que decir: ¿quién vive? Y mi abuela se quedaba junto a él. Era tan pequeño que se dormía, y ella lo despertaba y le decía: hijo, hijo, grita, ¿quién vive?, cuando oía algún movimiento. Y así fue su peregrinar, siguiendo al batallón a donde fueran. Un general se compadeció de ella y le dio un pase para que viajara en el tren y no le cobraran hacia donde iban sus hijos. Y así pasó el tiempo. Corrieron muchos peligros, porque decía que se refugiaban en algún lugar de las balaceras, y gracias a Dios no les pasó nada. Y un día se le ocurrió al hermano mayor decir que habían matado a su hermano menor y se fueran a Veracruz con su mamá y sus hermanas. Y así lo hicieron. Se establecieron en el puerto y ahí vivieron toda su vida. El hermano mayor los visitaba cuando podía. Regresamos contigo, Dalí, al estudio. Soy Dalí, en su noticiario Expresiones de la Revolución Mexicana. Lo espero mañana en punto de las 9 de la noche.